Ay, perdón, a Guillermo, perdona, Guillermo. ¿Nos va a hablar de fenómenos extraños por carreteras? Muchas gracias por venir. Un fuerte aplauso para él. Luego, cuando lleve 20... Vale. De acuerdo. Sí, pero como voy a moverme me lo voy a poner ahí. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes ya. Mi nombre es Guillermo. Algunos me conoceréis, otros no. Me presento para los que no he podido conocer antes en persona. Soy miembro de Plano 7 y de Entre Amigos. Y la verdad es que es un gustazo estar aquí con vosotros, poder compartir todo lo que estamos viviendo. Yo he salido a las 7 de trabajar, he venido desde Valencia y luego me vuelvo otra vez, que a las 11 vuelvo a entrar. Pero creo que merecía la pena estar aquí con todos vosotros. El tema que voy a tratar es el de fantasmas y leyendas en carretera. Yo creo que es un tema que o bien agrada o bien no agrada. O sea, no hay término medio. Desde que a mí me ocurrió una cosa en una nacional, una supuesta aparición, que ahora luego contaré más adelante, en la Nacional 630, camino a Mérida, a partir de ahí hace 10 años que, digamos, como que me he vuelto, ya no paranoico, pero sí recorriéndome los puntos negros de la carretera española. Muchos puntos negros, muchos sitios donde supuestamente han habido apariciones. Y hoy vengo a contar precisamente mi suceso y dos casos en concreto, uno no tan conocido y otro muy conocido, que ahora os presentaré. Entonces, lo que voy a hacer es poner un vídeo de presentación que hice para entrar un poco, antes de entrar en materia, os lo pongo y empiezo a comentarlo todo. Hola, mi nombre es Guillermo. Algunos ya me conoceréis dentro del mundo de la investigación paranormal por estar en grupos de investigación como lo son Entre Amigos o Plano 7. Dentro de la ponencia del día de hoy quería hablar sobre los fantasmas y apariciones en carretera, un tema que o a muchos les gusta o precisamente a otros no les agrada en absoluto. Estamos ante un tema que desde hace décadas se habla y que solo aquellas personas que lo han vivido saben de lo que estamos hablando. Desde hace más de 10 años, en el cual empecé a formar en el misterio parte de mi vida, me he recorrido prácticamente una tercera parte de lo que yo le llamo España mágica. Con miles y miles de kilómetros en las espaldas, me he recorrido muchísimos puntos negros de la península, buscando algo tan conocido como lo es una aparición en carretera. Muchas veces podemos confundirlos con personas, pero ¿por qué siempre se encuentran de noche? Siempre he tenido curiosidad por ello, y hoy voy a contaros mi caso particular, en la Nacional 630, entre Cáceres y Badajoz, en el año 2011. Un suceso que no dejó indiferente, ya que las poquitas personas que lo saben todavía no dan crédito de ello, y que a día de hoy sigo teniendo mis dudas de si era alguien real o no. Lo único que puedo asegurar es que algo era, y que una vez bajé del coche, allí no había nadie, cuando estaba a punto de amanecer. ¿Fue fruto del cansancio? ¿Fue algo verídico? Nunca lo sabré, pero hoy lo voy a contar con mucho más detalle. Además de tantas y tantas carreteras que me he recorrido a lo largo de estos años, voy a centrarme en dos precisamente. Dos historias que me llamaron bastante la atención. Una de ellas, la aparición de la chica de la curva en el puerto de Paniza, en esa Nacional 330 tan peligrosa, que ocurre justamente en el tramo entre Paniza y Calamocha, por sus curvas y desniveles,
y donde aún se puede ver el pirón colocado en el punto exacto donde falleció la chica, enfrente del restaurante El Balcón. Restaurante que, precisamente, los Estados Unidos de América alquiló, perimetró y cerró a finales de los 90 el lugar por supuestos avistamientos ovni. Carretera que me he recorrido en más de una ocasión, tanto por la tarde como toda una noche seguida. Y en el segundo caso que quiero hablar es el famoso caso de los Alfaques, aquel camión cargado de propileno, un gas altamente inflamable, el 11 de julio de 1978, a las 2:30 de la tarde, y debido al exceso de carga y al propio calor, reventó, provocando una explosión de más de 4 kilómetros a la redonda, provocando que el propio camping quedara devastado con cadáveres por todos los lados y dejando más de 200 muertes, entre ellos muchísimos niños que veraneaban con sus familiares por allí. Desde entonces, hay testigos que afirman haber visto en esa carretera que va desde San Carles de la Rápita a Alcanar, en la propia Nacional 340, una hilera de familias vestidas de época y de playa andar por el arcén, y que además te miran y continúan su camino como si nada, ante la perplejidad del conductor. Hoy vamos a hablar de estos dos casos, carreteras que me conozco a la perfección y en la cual he pasado decenas y decenas de horas transitando por ellas en busca de lo desconocido. Bueno, este era el vídeo de presentación que tenía un poquito para hablar de lo que quería comentar. Y nada, cuando hablamos de los fenómenos en carretera, los fenómenos paranormales, apariciones, llámese un ensotanado, llámese una chica de la curva, suelen ser tantas cosas, pueden ser leyendas. Cuando uno se cuenta una leyenda a otro se la cuenta a otro, al final acaban jugando al teléfono roto y no se sabe cuál es la verdad cierta, no se sabe esa verdad absoluta. Entonces, cuando vamos por carreteras, sobre todo por nacionales, carreteras secundarias, carreteras convencionales, por la noche, de madrugada, muchas veces tú estás en el asiento, estás como en tu zona de confort, te sientes seguro, pero en el momento en el que el coche se para o por cualquier cosa tienes que parar y ya no te sientes tan seguro, te sientes solo, estás como perdido en medio de la nada, no sabes lo que puede aparecer, no sabes lo que puede pasar. Además, también esas líneas de la carretera que pueden producir hasta hipnosis, te puede producir alucinaciones junto con el sueño, que puede ser también el motivo por el cual supuestamente esas apariciones en carretera se producen, por el cansancio de esa persona. Eso lo hablaríamos como algo científico. Si lo habláramos como algo paranormal, ya entraríamos en esos fenómenos que no tienen explicación. En mi caso particular, hace 10 años ya, bueno, va a ser 11, en febrero del 2011, iba con mi compañero, veníamos de Getafe, dirección Badajoz. Badajoz, Mérida y Cáceres están formados por un triángulo, es Cáceres, Mérida y Badajoz. Nosotros íbamos sin GPS y acabamos perdiéndonos dirección Mérida. Acabamos en una nacional, en la 630, en la nacional 630. Pasando un pueblo, que era la aldea del Cano, lo recuerdo perfectamente. 4 o 5 kilómetros más tarde, mi compañero iba dormido y yo estaba al volante. No estaba cansado ni nada, eran las 5:30 de la mañana, no quedaba mucho para amanecer tampoco, una horita o así. Y recuerdo que cuando ya giré una de las curvas, de las poquitas que hay en esa nacional, porque es prácticamente todo recta hasta llegar a Mérida, recuerdo perfectamente la silueta de algo que yo pensaba que podía ser un árbol o una simple figura de la carretera, de una señal, por ejemplo. Conforme me voy acercando, yo pongo las largas, veo que en el arcén hay una chica. Tenía clarísimo en ese momento, era una chica, tenía pies y además iba vestida de blanco, no muy acorde con la estación que correspondía en ese momento, que era invierno. Iba muy, no veraniega, pero sí primaveral. Conforme me voy acercando a ella, voy aminorando la velocidad, porque ya si una chica ahí
con el pueblo anterior a 5 kilómetros y el próximo pueblo a unos 10, la verdad es que por lo menos te interesa preguntarle qué pasa o qué le ocurre. En el momento que ya prácticamente estoy a 20 metros de ella, la chica se me tira encima. La chica se me tira encima, pero no le ocurre nada al coche, se evapora totalmente. O sea, no existe nadie. Yo me quedo parado, pego un frenazo, se me empiezan a encender la radio del coche, las luces de emergencia, mi compañero se despierta y me pregunta qué pasa. Entonces yo le digo que una chica se me ha tirado encima, pero textual, una chica estaba en el arcén y se me ha cruzado, pero no ha habido golpe, no ha habido nada, ha desaparecido. Entonces en ese momento, en la puerta lateral del copiloto, se escucha como un pedrazo, un chinazo. Yo ya me quedo ya pensando y digo, a ver, esto no puede ser normal. Yo me bajo del coche, me pongo a buscar, sobre todo si había pillado a la chica, obviamente no, estaba todo perfecto el coche, doy la vuelta, busco un poquito por los matorrales, los poquitos que había árboles, porque había muy poquita vegetación, y no había nadie. Sin embargo, en el coche, en la parte del copiloto, había una pequeña marca de una piedra. Creo que era una piedra, por la marca y por el sonido que pegó en la chapa. Ese caso, la verdad es que a mí, yo lo dejé pasar, nos fuimos, y lo dejé pasar porque, claro, si te pones a hablar con las personas sobre este tema, la mayoría te toman por loco. Pasa el tiempo y yo me pongo a investigar un poquito sobre los fenómenos en carretera, cada vez me va gustando más y voy recorriéndome los sitios pues donde supuestamente aparece uno, supuestamente aparece otro, hasta que hace 3 años en una red social yo digo que estoy haciendo una investigación en carretera y que si conocía en algún caso a alguien de algo paranormal que hubiera sucedido en carretera o cualquier cosa, que se pusieran en contacto conmigo. De decenas de personas que se ponen en contacto conmigo, 3 casos eran precisamente en esa Nacional 630, no a la altura de donde yo estaba, un poquito más adelante, según viene el mapa, y me comentaron lo mismo. Lo de la chica, vestida de blanco, no se les cruzó, pero sí que la habían visto. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque recibí casi 40 apariciones en carretera o sucesos paranormales que habían ocurrido, y 3 de ellos eran en la carretera que yo hacía 10 años que había estado. Entonces, claro, ya a partir de ahí, lo que yo creía que podía ser algo, una base científica, digamos, de la propia carretera, yo que por lo que sea en mi cabeza pensó que ahí había alguien, ya dije que igual podía ser algo paranormal. ¿Por qué no planteárselo? Claro. Es algo que no voy a saber nunca, pero estoy seguro que voy a volver a esa carretera. La tengo a 6 horas y me las quiero volver a recorrer porque necesito saber exactamente qué pasó y si por alguna de aquellas me vuelve a ocurrir, poder ver qué puedo hacer. Bueno, y dicho esto, mi experiencia personal a un lado, ahora quiero hablar primero de un suceso o una aparición en la comunidad de Aragón, en el puerto de Paniza. El puerto de Paniza es un puerto bastante peligroso, es uno de los puntos negros más grandes de España y más peligroso. Es una ruta de ciclistas, sobre todo por la mañana, pero cuando llega la noche, como tenemos la autovía A23, la autovía Mudéjar, que va desde Sagunto hasta prácticamente Jaca, por ahí no transita nadie, excepto las personas que viven entre pueblo y pueblo. Entre Paniza y Calamocha, que es cuando coge la autovía, hay unos 27 kilómetros aproximadamente. Pues ahí es una carretera con muchísimo desnivel, son curvas cerradas, se producen adelantamientos, pero también es verdad que de noche, yo que he estado una noche entera recorriéndomela, apenas me he cruzado con 4 o 5 coches. Cuenta la historia que allí, hace unos 20 años aproximadamente, 3 sacerdotes iban con un coche, a las 2 o 3 de la mañana, y se encuentran con una chica, estaba lloviendo, se encuentran con una chica embarrada, llena de agua, y se paran y le preguntan qué hace ahí. La chica pues le dice que quiere ir a Zaragoza, que si por favor le podían llevar hasta allí. Ellos le dicen que sí, se echan para un lado, la dejan entrar. Cuando le toca a la chica a uno de ellos, notan que está congelada, está helada. Cuando van avanzando con el coche, a los 2 kilómetros, a la altura del restaurante El Balcón, hay un accidente. Ven que está la Guardia Civil, los bomberos, la policía, aminoran la velocidad y le dice a la Guardia Civil que continúe. En ese momento miran por el espejo y ven cómo están retirando la manta térmica del fallecido
y se dan cuenta que era la chica que habían cogido. En ese momento se miran todos y la chica ya no está en el coche. Esa historia yo la he mirado en Google, no la he encontrado. Sí que es verdad que la ha contado, por ejemplo, Nacho Navarro, también en Millennium Life y alguna que otra persona, que es lo que estaba comentando al principio, las leyendas, el teléfono roto. Te cuento una cosa y al final te acabo contando otra. Pero me quedo con esa historia, sobre todo porque esa carretera la he transitado yo muchas veces y la verdad es que me pareció bastante interesante. Y el segundo caso que quería hablar era el caso de los Alfaques, ese famoso accidente que hubo en el que el 11 de julio de 1978 un camión cargado de propileno, que es un gas que es muy inflamable y en contacto con el aire provoca una combustión tremenda, debido al exceso de carga, porque en esa época no se miraba tampoco la carga de los vehículos, de los transportes, tenía 25 toneladas de propileno, cuando lo máximo eran 19,5. ¿Qué pasa? Que era verano y junto con el calor, el sofocante calor que había en ese momento, a las 2:30 de la tarde y justamente a la altura del camping de los Alfaques, que es el kilómetro 159 de la Nacional 340, explota provocando una gran combustión de 4 kilómetros a la redonda, lo que hace que toda la gente que estaba en el camping, mucha gente extranjera y muchísimas personas aprovechando que era verano. También es verdad que si hubiera explotado en San Carles de la Rápita, 2 kilómetros antes, hubiera provocado una masacre 3 veces más de lo que fue. Entonces, provocó aquel suceso, aquel accidente, en el que fallecieron más de 200 personas y hubieron muchísimos heridos, muchos niños también fallecidos. La verdad es que posteriormente con el 11M, es una de las historias o de los sucesos más trágicos de la historia de España. A partir de ahí, pues comienzan las leyendas de que la gente ve entre San Carles de la Rápita y Alcanar, que son más o menos unos 7 kilómetros entre un pueblo y otro, en esa nacional, que es prácticamente también toda recta, pero sí que hay mucha maleza, ven una hilera de personas vestidas de época, en ese momento gente con los niños, con los cubos de la playa, los rastrillos, los ladrillos, gente con bañadores, los niños, que se quedan mirando al conductor. Y el conductor, claro, se queda mirándolos también a ellos, pero como si no existieran. Siguen su marcha o se esconden entre los matorrales. Así hay muchísimos casos en los que han dicho que ha ocurrido lo mismo. Entre las 3 y las 5 de la mañana exactamente. He leído decenas. Otro caso que a mí siempre me ha sorprendido, que es el de los Alfaques, carretera que también he transitado mucho y que, por mi experiencia, no hay mucho más que hablar porque tantas veces que he estado yo no he visto nada y ojalá algún día pueda verlo. Entonces, lo que comentaba al principio, puede tener una base científica, puede que no tenga una base científica, puede haber algo paranormal, puede ser que no. Lo que está claro es que cuando entras en una nacional, una carretera secundaria, carretera convencional, ahí hay algo, sea por lo que sea, la oscuridad, el cansancio, que te hace ver que no estás solo. Te hace ver que no estás solo y a partir de ahí puede hacer que la propia sugestión también forme parte de ese proceso que son las apariciones. Un placer. Bueno, ya está aquí la ponencia mía de hoy. También quería compartirla, aunque sea unos minutos, con mis compañeros, que también se lo merecen. Perdón. Y nada, espero que os haya gustado y ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Guillermo, hostia, se ha ido.